Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente le damos toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo, por este privilegio que nos da de estar aquí con el pastor Juan Pablo para llevarles esta enseñanza, más bien la continuidad de la enseñanza que que nos ocupa en esta oportunidad, y estamos hablando de los pactos de Dios con los hombres, los pactos de Dios. Así que prepárese con su lápiz, con su Biblia, con su cuaderno de notas, porque hoy vamos a concluir este hermoso tema que es de los pactos, y como siempre nos vamos a presentar delante del Señor para pedir que nos guíe y nos enseñe a través de la oración. Pastor, oramos. Amén. Oramos, pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este hermoso día. Maravilloso, excelso eres tú, Señor. Nos disponemos en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, para recibir tu palabra, declarando que va a caer en tierra fértil, y que nosotros, tu pueblo, y el pueblo que nos escucha, Señor, serán hacedores de esta palabra poderosa que tú en este momento les vas a dar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta gran oportunidad, Señor, en la cual somos testigos de tu palabra, no solamente oidores, sino que también vamos a ser hacedores de la misma. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más en este hermoso día, porque tú has destinado que en este momento nosotros seamos, Señor, los portadores para llevar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal entonces, mis hermanos, si nos acompaña a adorar y a exaltar al Eterno, al que vive por los siglos de los siglos? Adoremos al Señor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar.
Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta bendición que nos da de poder alabarle, pastor, de poder adorarle, Amén. de poder exaltarle en la hermosura de su santidad. Ah, es hermoso adorarle. Vamos entonces a continuar, pastor, hablando sobre este tema que es los pactos de Dios. Y hablamos en la clase anterior que hay más o menos un poco más de 20 pactos en la Biblia. Si usted lo busca y los escudriña, va a encontrar más de 20 pactos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de los pactos que han marcado, ¿verdad? Han marcado la historia de la humanidad. Entonces, hablamos de 8 pactos. Hemos separado 8 pactos para compartirlos con ustedes, y la clase pasada hablamos de 4 pactos. Primero quiero que sepa que un pacto es una alianza, ¿verdad? Que se hace entre Dios y los hombres, o también pueden haber pactos entre organizaciones, entre personas, pero a nosotros nos conciernen los pactos que Dios ha hecho. Y en estos, cuando hablamos de pactos de Dios, estamos hablando que Dios toma la iniciativa, que es Dios el que busca al hombre para hacer pactos. Pero también tiene que entender que estos pactos pueden ser condicionales e incondicionales. Pero sea un pacto condicional o incondicional, Dios es el que pone las normas, Dios es el que establece los principios y Dios es el juez. Pastor, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un pacto condicional e incondicional, para recordarle a nuestros hermanos lo que estamos hablando? Definitivamente la misma palabra condicional lo dice, en el cual Dios establece, marca, en el cual el hombre tiene que hacer lo que Dios dice. Como usted mencionaba, pastor, donde Dios es el juez, el soberano, y tenemos que entender que Dios siempre ha sido el que hace el pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Y en este caso es importante que el hombre se someta a las condiciones de Dios. En cambio, el incondicional, el hombre puede hacerlo o no hacerlo, mas sin embargo, Dios va a mantener siempre lo que Él prometió por causa del pacto, pastor. Correcto. Entonces, para hacerlo fácil, el pacto condicional es aquel donde Dios le dice al hombre: si tú haces esto, yo hago esto. Si tú eres fiel en esto, yo cumplo lo que tengo que hacer. Si tú fallas, dice Dios, yo no tengo ningún compromiso. Es un pacto condicional. Pero un pacto incondicional es aquel, aunque el mismo Dios pone la demanda, pero si el hombre falla, mi hermano, Dios va a cumplir con las promesas que Él ha hecho en ese pacto, porque Dios es fiel hasta la muerte. Claro. Entonces, hablamos primero, la semana pasada, del pacto edénico, o sea, el pacto que Dios hace en el jardín del Edén. Este pacto Dios lo hace con Adán y con Eva, y Él les promete, ¿verdad?, que pueden gozar. La bendición es que ellos pueden gozar de todo lo que Él les pone en el jardín del Edén. Esta era la bendición. Ustedes van a vivir eternamente y van a vivir en este lugar donde van a tener todo lo que ustedes necesitan, ustedes y su descendencia, ¿verdad? Pero era un pacto condicional. Si ustedes, les dijo el Señor, si ustedes fallan, no hay ningún compromiso con ustedes. Es decir, la condición era la fe y la obediencia a no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. No podían comer del árbol, y ya usted conoce la historia, ellos fallaron, y desde que fallan, pues entonces Dios también, ¿verdad?, les elimina todas las bendiciones. Entonces, ese fue el primer pacto de Dios en el Edén. Se conoce como el pacto edénico. Luego viene el pacto adámico, el pacto que Dios hace con Adán después de la caída. Entonces ya usted sabe cuál era la bendición de ese pacto. Resumiendo, era que en ese pacto Dios promete la redención del hombre a través de la mujer, ¿verdad?
promete la redención y por primera vez en el pacto adámico hay un sacrificio, porque Dios tiene que vestir a Adán y a Eva con pieles. Entonces, el primer sacrificio lo hace Dios para cubrir la vergüenza, para cubrir el pecado de Adán y Eva. Dios mismo hace un sacrificio y ese es el pacto adámico. Luego vino el pacto con Noé, ¿verdad? Y el pacto con Noé era un pacto de salvación, mis hermanos. Y aquí el pacto se da a cabo, viene un tipo apocalipsis, viene el final del mundo, ¿verdad? Y Dios hace un pacto de salvación con Noé y le da una señal. Claro, sí. Y la señal era el arco iris, donde Dios promete que nunca más va a volver a destruir la raza humana con agua. Y luego viene el pacto abrámico, ¿verdad? Que era un pacto incondicional donde Dios le promete a Abraham que de él va a salir una nación poderosa. Le promete a Abraham que él va a tener una descendencia enorme, que lo va a multiplicar, que lo va a bendecir, ¿verdad? Y usted ya lo sabe, Dios cumple con la condición e hizo a Abraham padre de multitudes, lo bendijo y le dio unas promesas poderosas y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el pacto con Abraham, lo que usted tiene que saber es que es un pacto incondicional, ¿verdad? Incondicional. Y Dios puso una señal para ese pacto. ¿Usted se acuerda cuál es la señal? Sí, la señal de ese pacto, pastor, fue la circuncisión. Ajá. Y fue ahí donde encontramos, y la escritura en la palabra dice que Abraham tenía 90 años cuando se circuncidó, y asimismo circuncidó a todos los de su casa, y porque tenía que hacerlo, porque Dios lo demandaba. Y esa fue la señal del pacto, la circuncisión, pastor. Correcto. Y entonces ahora Abraham y toda su casa se someten y se sujetan al pacto. Acuérdese que por allá usted dirá, bueno, la señal del pacto Dios se la da a Abraham. Cuando llama a Moisés, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, quiero que sepa que esta señal está activa. Y Moisés, ¿verdad? Dice la escritura que cuando él va a sacar al pueblo de Egipto, él fue a buscar a su esposa y a sus hijos. Y dice la Biblia que cuando venía con la esposa y sus hijos, Dios quería matar a Moisés, ¿verdad? Dios quiso matar a Moisés, imagínense. Y dice que la esposa, inmediatamente que él vio la lucha que estaba teniendo Moisés, porque Dios había decidido matarlo, eso dice la Biblia. ¿Y usted sabe qué hizo la mujer? Rápido agarró un pedernal y circuncidó a sus 2 hijos. ¿Sabe por qué Dios andaba persiguiendo a Moisés para matarlo? Porque Moisés andaba predicando, Moisés andaba enseñando y exigiéndole al pueblo, pero en la casa de él nada. O sea que imagínense, Dios casi lo mata de regreso, cuando venía de regreso a Egipto a liberar al pueblo, ¿verdad? Porque él predicaba y exigía, pero allá en la casa la mujer como que no se sometía, ¿verdad? Pero sí sabía, la esposa sabía, porque dice que cuando vio la esposa de Moisés que Dios quería matar, iba a matar a Moisés, ella sabía, y no fue que Moisés le gritó: Séfora, haz tal cosa, no. Dice que ella rápidamente corrió, agarró un pedernal y fue y circuncidó a los 2 hijos. Entonces dice que cuando lo circuncidó, Dios se apartó. Entonces, qué buena lección, ¿verdad? Para que si usted predica, si usted lee la Biblia, vívala y vívala en la casa también. Entonces, ese pacto de la circuncisión se quedó porque es un pacto incondicional y era necesario que a partir de Abraham pues se viviera. Usted sabe que todo el pueblo de Israel, hasta Cristo, fue circuncidado. O sea, declarando que el pacto estaba activo. Mi hermano, entonces,
Hablamos la semana pasada hasta el pacto abrámico, pero ahora nos corresponde hablar sobre el pacto mosaico o también se le conoce como el pacto sinaítico. ¿Por qué? Porque fue el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué nos puede decir de ese pacto, pastor? La Biblia nos menciona en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, del 2 al 5, diciendo, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y no me he acordado de mi pacto. Amén. Entonces fíjese bien con este pacto con Moisés. Fue establecido en el monte Sinaí, fue celebrado en Horeb y fue renovado en los campos de Moab. ¿Qué nos dice la palabra respecto a esto, pastor? La Biblia, en relación que fue celebrado en Horeb, nos menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, el verso 2, dice la Biblia, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y asimismo, cuando usted menciona, pastor, en la renovación del pacto en los campos de Moab, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 1, menciona la palabra y dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Muy bien, aquí tenemos entonces que este es el pacto mosaico sinaítico. ¿Y en qué consistía este pacto? Bueno, Dios hace un pacto con el pueblo de Israel por medio de Moisés y les da una ley, les da unas ordenanzas. Y más o menos en este libro de ley se establecen unas 613 ordenanzas. Claro que sí. O sea, acuérdese que Dios les da aquí toda la información, les da todo lo que ellos necesitan cumplir. Las demandas del pacto son 613 ordenanzas, incluyendo los 10 mandamientos. Así que la demanda es que si ustedes cumplen, dice la Biblia, les dice, si ustedes cumplen con estas ordenanzas, con estos decretos, con estos mandamientos, entonces yo, les dice el Señor, yo seré su Dios, yo seré su rey y los llevaré, como usted dijo. La bendición era, si ustedes cumplen y obedecen, yo seré su Dios, seré su Salvador, su bendición, y los llevaré a la tierra prometida. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso, pastor? En relación a la tierra prometida, nosotros encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 9, dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces ahí está Dios estableciendo, ¿verdad? Claro. Si ustedes son obedientes, ¿verdad? Yo voy a ser su Dios, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y yo los voy a bendecir, les voy a dar la herencia, la tierra prometida. Ahora bien, pero este pacto, fíjese bien, consiste en la obediencia a estos mandamientos, a estas ordenanzas. Y está claro, si ustedes cumplen, yo los bendigo, yo les entrego la tierra prometida. Pero si no cumplen, hay problema. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo Dios se le revela, cómo Dios le revela esto al pueblo de Israel? Claro que sí, pastor. Una de las cosas es que la obediencia del pacto era bendición. Sin embargo, la desobediencia del pacto traería maldición. Okay. Por eso en la palabra encontramos en Deuteronomio 28:1 que dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero también, si no lo cumplían, dice la Biblia en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
interesante este pacto, ¿verdad? Miren, Claro que sí. acuérdese, este pacto mosaico sinaítico es un pacto condicional. No es es condicional, un pacto condicional. Aquí está este libro, aquí están las 613 ordenanzas con mandamientos. Si ustedes se cuidan de cumplirlos, yo los voy a bendecir. Ustedes me serán un reino. Les voy a entregar la tierra prometida. Pero había unas señales, pastor. Las señales del pacto, de este pacto mosaico sinaítico, como está mencionando, pastor, hay dos señales. Y la primera señal era la señal de la sangre del cordero. Y para ello quiero recordarles a todos ustedes lo que dice la Biblia en Éxodo, capítulo 24, del verso 7 al 8, que dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces tenemos la primera señal, que es la sangre del cordero, porque no dice que se mató, se sacrificó otro animal, es la sangre del cordero que fue rociada por la gente, sobre la gente y sobre el libro, como señal del pacto mosaico, del pacto sinaítico. Pero también había otra señal, pastor. La otra señal sería, pastor, del día de reposo. Ajá. Que sería aprobado en el pueblo de Israel por su obediencia, por causa del mandamiento. La Biblia dice en Éxodo 31, del 12 al 13, habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Asimismo, el libro de Éxodo nos narra en el capítulo 20, del verso 8 al 11, la Biblia nos narra diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, hermanos, aquí estamos ya claros que en este pacto mosaico hay dos señales, ¿verdad? La sangre y el día de reposo. Pero la Escritura dice, fíjese bien, este era lo que ellos tenían que cumplir. Entonces, pero la misma Biblia establece que ellos no solamente transgredieron el pacto, porque cuando fueron llevados cautivos, ¿verdad?, dejaron de hacer los sacrificios, no pudieron y estaban fuera de la tierra de Israel, pero también violentaron y profanaron el día de reposo. Claro. ¿Qué dice la Biblia con eso, pastor? La Biblia dice que aun cuando el pueblo se mantuvo cuidando la señal del pacto, como usted menciona, pastor, ellos profanaron el día de reposo. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 23, verso 38. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Asimismo, el libro de Oseas, en el capítulo 2, verso 11, dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Amén. Entonces, como usted puede ver y puede escuchar, el pueblo de Israel violentó, profanó estas señales que Dios había dado, ¿verdad? Por lo tanto, pues el pacto sinaítico, el pacto mosaico, como era condicional, cuando el pueblo violentó el pacto, pues entonces Dios ya no tiene responsabilidad de cumplir. Queda opción de Dios si lo cumple o no lo cumple. Pero quiero decirle, por supuesto, ¿verdad?, que esta señal del día de reposo era exclusivamente para la nación de Israel, como el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio del cordero era para el pueblo de Israel. Porque quiero que sepa que nosotros ya no tenemos que hacer esas cosas ni vivimos en ese pacto, ¿verdad? Pero quiero que sepa que nosotros tenemos nuestro día de reposo. Claro que sí. ¿Y cómo trabaja en la iglesia esto, pastor?
Bueno, pastor, para la iglesia, el reposo no es un día. Ajá. El reposo es Cristo Jesús. Amén, amén, amén. En otras palabras, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús es el Señor del día de reposo. En otras palabras, el día de reposo es una persona, la persona de Jesús. Amén. Y lo establece la palabra de Dios. Jesús lo dijo. La Biblia lo dice en el libro de Lucas capítulo 6, verso 5, y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Asimismo, el libro de Mateo capítulo 11, verso 28, dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque Cristo es nuestro reposo. Y se lo queremos, esta es una aclaración que le queremos hacer porque hay algunos hermanitos, ¿verdad?, que siguen creyendo que si no van a la iglesia el domingo ya están mal, porque no pueden ir a un servicio el sábado, porque el sábado no es el día de reposo, sino el domingo. Y hay algunos pleitos ahí todavía, ¿verdad?, entre gente que dice que el sábado es el día de reposo, que el domingo es el día de reposo. Mi hermano, nosotros no vivimos bajo la ley, ni vivimos bajo el pacto mosaico sinaítico. Nosotros vivimos en otro pacto, en el pacto de la gracia, y en este pacto nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo. Usted alabe y adore a Dios cuando usted quiera y donde quiera. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy, dijo el Señor. Así que no se preocupe por lo que puedan decir por eso. El pacto sinaítico, el pacto mosaico terminó con Cristo. Nunca se le olvide eso. Terminó, porque era un pacto condicional. Hermano, entonces vamos a hablar sobre el pacto levítico. Y el pacto levítico es un pacto condicional. Fue un pacto que Dios hizo exclusivamente y directamente con la tribu de Leví. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Qué dice la Biblia de eso? En el libro de Números, pastor, capítulo 25, del verso 12 al 13, dice la Biblia, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Y cómo pasó esto, pastor? ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Claro que sí, pastor. Aquí quiero mencionar, y es que Moisés estaba con su grupo de gente intercediendo, orando en la puerta del tabernáculo. Y resulta que apareció un ciudadano del pueblo de Israel y se agarró una mujer que no era ni del pueblo de Israel y se metió a su tienda y empezaron a hacer cosas que a Dios no le agradaban. A fornicar. A fornicar, prácticamente a fornicar. Pero hubo un hombre llamado Fines, que era hijo de Eleazar, venía de la descendencia del sacerdocio de Aarón. Prácticamente Fines era hijo de un sacerdote. Y a este le entró el celo, por decir una ira santa. Y dice que agarró una lanza y los traspasó a ambos. Por cuanto habían hecho lo malo, habían fornicado. Es increíble porque esa historia, ¿verdad? Es increíble, hermanos, porque Moisés y los sacerdotes y la congregación de Israel están llorando, están intercediendo, están orando a las puertas del tabernáculo porque el pueblo de Israel se ha ido detrás de la fornicación, se ha ido detrás de ídolos, están en pecado, ¿verdad? Y dice la Escritura que ellos están llorando delante de la presencia del Señor, pidiéndole al Señor misericordia porque el pueblo se ha apartado en fornicación. Claro. Y dice que en ese instante que ellos están llorando en la presencia, llega este hombre con una mujer madianita, con una extranjera, se mete a su tienda a fornicar. Y ahí este hijo del sacerdote llega y los mata. Entonces, cuando Dios ve la reacción de Fines, de este hijo del sacerdote, Dios dice, no, voy a hacer un pacto con este hombre. Y era, ¿verdad?, ese pacto con la tribu de Leví, para que ellos fueran, solamente ellos fueran los escogidos para servir en el tabernáculo. Entonces, la señal es interesante, pastor, porque cuando Dios hace un pacto con Fines y con Moisés, y le dice, ¿verdad?, que va a ser un pacto condicional para que ellos, pues, solamente la tribu de Leví
pueda ministrar en el templo. Entonces, hay una señal que a mí me ha llamado poderosamente la atención y quiero que usted le ponga atención a esto, porque la señal del pacto era la sal. Es interesante y quiero decir algo, pastor. El pacto levítico, como usted lo mencionaba, es un pacto condicional con la tribu de Leví específicamente. La señal del pacto fue la sal. Sí, es interesantísimo. Y todos sabemos cuáles son las cualidades que tiene la sal. Y esta sal debía ser rociada sobre las ofrendas y el holocausto que ofrecían. Y para respaldar eso, tenemos en el libro de Levítico capítulo 2, verso 3, que dice la Biblia: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás la sal. Asimismo, el libro de Ezequiel, en el capítulo 43, verso 24, respalda diciendo: y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Amén. Entonces, como es un pacto condicional, Dios les dice: cada vez que ustedes rocíen las ofrendas y los holocaustos con la sal, yo me voy a acordar del pacto. Pero, ¿cuál va a ser la bendición si ustedes, la tribu de Leví, hacen esto? La bendición era que les daría paz y un sacerdocio perenne, perpetuo, ¿verdad? Si ellos eran fieles en el llamado ministerial que les estaba dando. Entonces, mire qué bonito este pacto. Lamentablemente, como siempre, ¿verdad? Ellos fueron infieles. Ellos violentaron el pacto. La tribu de Leví violentó el pacto que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Y eso también está en la escritura. Acuérdense que como es un pacto condicional, cuando ellos violentan el pacto, Dios se aparta. Dios no sigue en el pacto. ¿Qué dice la escritura, pastor? La Biblia, en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, versos 4 y 8, dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, menciona el verso 8, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Entonces, ahí usted puede observar, mis queridos hermanos, cómo, ¿verdad? La tribu de Leví violentó el pacto. Entonces, la condición era que si eran fieles y obedecían, ¿verdad?, a las condiciones, pues Dios les iba a dar un ministerio perenne, un sacerdocio permanente, perenne, y les iba a dar paz. Y le quiero decir que esa palabra paz es muy significativa en el idioma original. Esa paz incluye no solamente la paz que usted y yo conocemos, sino que incluye todo lo que el hombre necesita para estar bien, bendecido, viviendo con todo lo que necesita. Eso es el shalom. Eso es lo que es la paz de Dios. Entonces, Dios les promete una paz, ¿verdad? Y un ministerio perenne, un sacerdocio perenne. Y, o sea, le está dando una promesa, pastor. Que quién no anhela vivir con la paz de Dios. Si la paz de Dios quiere decir con excelente salud, con prosperidad, bienestar, con bendición, éxito, con bienestar, con éxito. Eso es lo que quiere decir paz. Pero el libro de Malaquías dice: violentaron el pacto. Así que, lamentablemente, ¿verdad? El pacto, una vez que es violentado, es concluido. Así que, entonces vamos a pasar al pacto davídico. Este es un pacto muy bonito, pastor. Dios hace un pacto con David y este pacto es incondicional. Acuérdese, aunque el hombre falle, Dios cumple las promesas que ha hecho en el pacto. Dios le prometió a David, pastor,
el trono eterno a él y a su descendencia y a la nación de Israel. Acuérdese, este pacto es un pacto que usted lo tiene que tener en mente y el corazón. Un pacto incondicional donde Dios le promete a David el trono eterno a él y a su descendencia. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? La palabra del Señor en el Salmo 89, versos 3 y 4, dice la Biblia: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, imagínense, David es especial en la Biblia porque este pacto que Dios hace con David es lo que hace, ¿verdad?, que vaya a establecer Jesucristo el reino milenial por causa de este pacto que Dios hace con David. Y acuérdese, ¿verdad?, que dice que Dios le promete a la descendencia de David el trono eterno, pero también está apuntando al Mesías. Y recuerde esto, que en las genealogías Jesús viene de David. Entonces, cuando usted chequea las genealogías, Jesús era conocido como el hijo de David. Cada vez que allá lo veían en Jerusalén, decían, el Mesías es el hijo de David. Estaban esperando al hijo de David, que era el Mesías, y lo conocían así. ¿Por qué se le decía el hijo de David? Porque la Escritura establecía que Jesucristo, el Mesías, iba a ser rey. Entonces, es imposible que alguien le pudiera decir a Jesús en la carne que él no era rey. Porque si venía de David, era rey. Entonces, nadie le podía decir a Jesús, tú eres un mentiroso, tú no eres lo que eres, porque en Jerusalén, mi hermano, tienen una biblioteca donde están todas las genealogías. El evangelista Lucas, el doctor Lucas, cuando escribió su evangelio, fue a la biblioteca de los judíos a copiar toda la descendencia de José, el que se creía que era el padre de Jesús. Y también usted ve la otra genealogía de Mateo, que es la genealogía de María. Entonces, por donde quiera que usted lo agarre, Cristo es en la carne hijo de David. Y si es hijo de David, es rey. Amén. Ahora, en lo espiritual, Jesús confronta a los fariseos, ¿verdad? Porque Jesús les dice, bueno, si ustedes dicen que el Mesías es hijo de David, entonces, ¿por qué David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, los fariseos lógicamente no pudieron contestar esa pregunta, porque Jesús les dice, bueno, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le dice Señor? Entonces, dando a entender, ¿verdad? Dando a entender que este pacto se va a cumplir perfectamente en el milenio, cuando Jesús venga con nosotros a establecer el reino milenial y David, como príncipe, gobierne a Israel en cumplimiento a esta promesa. Así que la promesa es de un linaje real por medio del Mesías. Pastor, ¿qué dice la Escritura con respecto a eso? La palabra nos expresa en 2 Samuel capítulo 7, del verso 4 al 16. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la casa de Saúl, el cual quité delante de él. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. También, pastor, ahí en el Salmo 89, léanos para que ustedes, hermanos, tengan esta información, porque Dios le promete a David un reino eterno, a él, a su descendencia y a la nación de Israel. O sea, este es un pacto con David y con la nación de Israel. Entonces,
¿Qué dice la Escritura? La palabra del Señor en el Salmo 89, del verso 27 al 29, dice así: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Entonces, hermanos, recuerde que este pacto es con David y la nación de Israel. Claro. Entonces, ¿cuándo es que esto se va a llevar a cabo? Es en el reino milenial, ¿verdad? Porque en el reino milenial es cuando Dios regresa a tratar con su pueblo. Es en el reino milenial donde todas las promesas de este pacto se van a cumplir con la nación de Israel. Así que también, pastor, hay otro pacto que nosotros lo consideramos como parte de este pacto, que otros teólogos lo separan, pero nosotros consideramos, hermanos, que el pacto palestino, se le conoce como el pacto palestino, para nosotros es una extensión del pacto davídico. Ahí en Jeremías 31, pastor, Dios hace una promesa. Dice la palabra en Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, hermanos, tenemos este pacto lo añadimos como parte del pacto davídico, que se conoce como el pacto palestino, donde Dios hace una promesa a través del profeta Jeremías en el capítulo 31 y el verso 34, que ya lo leyó el pastor, y también está confirmado en el libro de Hebreos. ¿Qué dice la palabra en el libro de Hebreos, pastor? La palabra de Dios dice: porque reprendiéndoles, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ajá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo por siempre. Amén. Entonces, hay que entender que esto es directamente con la nación de Israel. Pacto con David, pacto con su descendencia, pacto con la nación de Israel, pacto con la tribu de Judá. Entonces, estos son todos los beneficios del pacto davídico. Claro que nosotros somos bendecidos porque la promesa del trono viene a través del Mesías, de la descendencia de David, ¿verdad? Ahora Jesús aclaró eso cuando dijo, ¿verdad?, que el Mesías no era hijo de David. Entonces, para entender por qué los judíos estaban confundidos y creían que este tiempo era el tiempo donde ellos iban a reinar. Pero nadie tenía en mente este pacto de la gracia al cual vamos a entrar, ¿verdad? Porque este es el pacto, el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Solamente le tenemos que enseñar y declararle, ¿verdad?, que la nación de Israel no va a ser restaurada, según leímos en Hebreos 8, no va a ser restaurada por el pacto mosaico, porque ese pacto mosaico era condicional y a la verdad el pueblo de Israel lo violentó. La nación de Israel va a ser restaurada por medio del pacto de Abraham, el abrámico, ¿verdad? Porque ese pacto es incondicional y le vamos a tener que leer un poquito de lo que dice Gálatas para que más o menos entienda lo que le estamos diciendo. ¿Qué es lo que dice ahí, pastor? Gálatas capítulo 3, del verso 16 al 17, dice la Biblia: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está bien. Mire qué bonito, ¿verdad? El pacto, la restauración de la nación de Israel va a ser bajo lo que Dios le prometió a Abraham, en el pacto de Abraham. Así que no es a través del pacto mosaico. Y vamos a pasar al último, mi hermano, al pacto de la gracia. También se conoce como el mejor pacto, el nuevo pacto.
Y en este pacto, nada más y nada menos, Dios se entregó a sí mismo por nosotros. En Cristo Jesús, Dios se manifestó y se entregó por nosotros. ¿Qué dice la Escritura, pastor? La palabra en Isaías capítulo 35, verso 4 dice: Decídalos de corazón opacado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Asimismo, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, verso 16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. También quiero que sepa que para la única forma de entrar y ser parte de este pacto es nada más y nada menos, algo muy sencillo, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia ahí, pastor? La palabra de Dios en Gálatas dice, capítulo 4, verso del 21 al 31, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y la otra de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la libertad en Cristo, mi hermano. Ya nosotros no estamos bajo ley, no estamos bajo ley, ningún pacto antiguo, estamos ni pacto levítico, ni pacto mosaico, estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y quiero decirle, ¿verdad?, que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el mediador de este pacto. ¿Qué dice la Biblia, pastor? La palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice la Biblia: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Asimismo, el libro de Hebreos, en el capítulo 8, verso 6, dice: Pero ahora tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 15, dice: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y asimismo el libro de Hebreos, en el capítulo 12, 24, dice: A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Habla mejor que la de Abel. Amén. Quiero entonces decirle, ¿verdad?, que la señal de este pacto es nada más y nada menos que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cómo nosotros nos identificamos con este pacto, pastor. La palabra del Señor dice que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, amén, que por vosotros se derrama, dice la Biblia. Y asimismo el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, versos 25 y 26, dice: Así también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces está muy sencillo, ¿verdad? La señal del pacto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre nosotros, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y esa sangre es la que nos hace victoriosos. Pero ¿cómo nosotros somos partícipes de este pacto? Por medio de la Santa Cena. Cuando nosotros compartimos el pan y el vino, estamos declarando que somos
parte del nuevo pacto, del pacto de la gracia. Esto es interesante porque la Biblia establece, pastor, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tenemos nosotros que andar haciendo penitencias, ni andar cumpliendo promesas, ni como hacen algunos tirando sal. Eso ya pasó. O sacrificando gallinas, o lo que sea, no sé. ¿Verdad? Hermanos, nosotros somos partícipes por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo pacto. Así que quiero que sepa, ¿verdad?, que el desconocimiento de los pactos, el conocimiento de estas alianzas que Dios ha hecho con los hombres en el pasado, el no conocer las demandas y no conocer lo que Dios ha establecido a través de los pactos ha traído, pastor, confusión, ha traído una tergiversación de las escrituras y hay muchos que están viviendo en error. ¿Por qué? Porque desconocen, ¿verdad?, que estos pactos, todos los pactos que Dios hizo desde el Edén, mi hermano, con la nación de Israel, todos estos pactos terminaron en Cristo Jesús. Todos los pactos terminaron en Cristo Jesús. Porque la gracia es el muro donde pegaron todos los pactos. Y se abrió la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, amén, a través de la cruz, ¿verdad? Y cuando la gracia termine y la iglesia sea llevada, entonces todas las promesas que Dios le hizo a David, ¿verdad?, en el pacto davídico, a Abraham, todas esas promesas que fueron para el pueblo de Israel, entonces Dios va a venir a tratar con la nación de Israel. Pero en este pacto de gracia que estamos, en este nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, ningún pacto antiguo trabaja. Ninguno. El pacto mosaico no trabaja, el pacto davídico no trabaja, el pacto levítico no trabajan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Así que sea partícipe, viva en la libertad que Cristo nos ha dado. Usted es salvo por gracia, amén, usted no es salvo por sacrificios, usted no es salvo por penitencias, usted no es salvo porque su mamá y su papá practican algo. Usted es salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si usted participa de la Santa Cena en su congregación, pues usted participa de la señal del pacto que nos ha dejado. Le damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha brindado y por su atención. Pastor, oramos y nos despedimos. Claro que sí. Señor, te damos gracias en este hermoso momento. Gracias por esta palabra. Señor, declaramos y confesamos que esta palabra, Señor, cobra vida en cada uno de nosotros y en cada uno de los oyentes. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por haber enviado a Jesús, que es la culminación de los pactos. Amén. Señor, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, de ese nuevo pacto, Señor, en el cual nosotros nos declaramos libres, Señor, porque somos libres. Señor, y con libertad nosotros podemos participar de ese pacto cuando participamos en la cena del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, porque sabemos que en esta tarde, cada uno de los que han escuchado esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que Cristo Jesús vino a ser, Señor, la culminación de los pactos. Por eso, todos nosotros que tenemos a Cristo Jesús, podemos vivir en libertad, alabando y glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.